Vamos a pasar ahora a hablar de vibraciones libres amortiguadas, cuya ecuación de gobierno sabemos que es esta: mx dos puntos más cx punto más k por x igual a 0. Esto vimos que se trata de una ecuación de segundo grado. Perdonad, si yo trato de resolverla con e elevado a lambda t, la solución que me sale es lambda cuadrado m más lambda c más k igual a 0. Y de aquí vimos que lambda se puede calcular de la siguiente manera. Y fijaros que en esta solución aparece un término dentro de la raíz cuadrada que, si recordáis ecuaciones de segundo grado, ¿cómo se llamaba este término de aquí? Es el término menos b cuadrado menos 4ac, ¿vale? Eso se conoce como el discriminante, ¿vale? El discriminante que va a ser este c cuadrado menos 4mk. Este discriminante nos va a generar ahora tres casos en vibraciones libres amortiguadas. El primer caso es aquel en el cual c vale justo 4mk. En ese caso, aquí hay un 0, ¿verdad? Es en el caso en el que c cuadrado valga 4mk. Y por lo tanto c valga la raíz cuadrada de 4mk. Es decir, 2 veces raíz cuadrada de mk. ¿Vale? Este caso se conoce, fijaros que hay que definir, hay que atinar con el valor de c y que valga justo 4mk. Ese caso lo vamos a llamar como c sub cr, alusivo a amortiguamiento crítico. ¿Vale? El segundo caso va a ser cuando c cuadrado sea mayor que 4mk, con lo cual esta raíz me va a salir positiva. Es decir, hay mucho amortiguamiento. C cuadrado es mayor que 4mk. En este caso vamos a decir que estamos en un sistema sobreamortiguado. Y se va a caracterizar porque no oscila. El tercer caso que vamos a distinguir es cuando c cuadrado sea menor que 4mk. Y en ese caso estamos en un sistema subamortiguado. ¿Vale? Estos casos serán sistemas que sí que va a haber oscilación, pero se va a ir atenuando. Vamos entonces a pasar ahora a introducir una variable fundamental para saber cuándo estamos en uno de estos sistemas, que es indirecta, que se llama la tasa, que la definí antes, la tasa de amortiguamiento. En una situación cualquiera, es difícil que estemos justo en la situación de que c cuadrado valga 4mk. Mucha casualidad se tiene que dar. Tendremos una c distinta de c crítica. Hemos llamado c crítico a justo este valor 2 raíz cuadrada de mk. Introducimos ahora esta tasa de amortiguamiento, que será el ratio que hay entre el amortiguamiento que realmente tiene el oscilador en comparación con el amortiguamiento crítico. El amortiguamiento crítico se puede calcular a partir de la masa y de la rigidez. ¿Vale? Esta constante z se puede introducir incluso en la ecuación diferencial. Fijaros, si yo en la ecuación diferencial divido toda la ecuación entre la masa, me quedará x dos puntos más c entre m x punto más k entre m x igual a 0. A k entre m, ya lo vimos antes en vibraciones libres no amortiguadas, k entre m le hemos denominado
omega 0 al cuadrado, frecuencia angular natural del movimiento al cuadrado. ¿De acuerdo? Nos queda entonces este término c entre m. ¿Cómo lo podemos expresar? ¿Vale? Fijaros, vamos a demostrar que este término de aquí, c entre m, se puede escribir como 2z omega 0. En efecto, ¿qué es 2z omega 0? Pues es 2 por el ratio que haya entre c y el verdadero y el c crítico por omega 0. Pero si yo ahora sustituyo omega 0 por raíz cuadrada, lo tenía por aquí, si esto es omega 0 al cuadrado, claramente omega 0 es la raíz cuadrada de k entre m. ¿Vale? Y c crítico lo sustituyo por 2 raíz de mk, fijaros lo que queda. 2 por c entre 2 raíz de mk por raíz cuadrada omega 0 de k entre m. K con k se va, ¿vale? Y 2 con 2 se va, y lo que me queda es 2 raíz cuadrada de m cuadrado, que es raíz cuadrada de m por m, que será m. Por tanto, este término claramente es 2z omega 0. Con lo cual, la ecuación original se puede escribir así: x2 puntos más 2z omega 0 x punto más omega 0 por x es igual a 0. Este es un formato que tiene una ventaja, y es que es para los coeficientes que aquí aparecen, no tienen ya las dimensiones de masa, ni de rigidez, ni de amortiguamiento que aparece. Es frecuente que veáis también la ecuación del oscilador de esta forma. Vamos entonces a pasar a analizar qué ocurre para el sistema crítico, para el sistema sobreamortiguado y para el subamortiguado, ¿vale? Vamos a ir haciendo en el siguiente orden. Primero vamos a ver el sistema sobreamortiguado, porque es el más directo y el más sencillo. En este primer caso, donde vamos a ver sobreamortiguamiento, C es mayor que C crítico. Y os recuerdo que C crítico se calculaba como 2 veces la raíz cuadrada de mk. Esta situación normalmente se suele indicar con una tasa de amortiguamiento mayor que 1. Ya que nuestra ecuación de gobierno que se puede escribir así, más 2z omega 0 x punto más omega 0 al cuadrado x igual a 0, siendo x de t, tiene la siguiente solución, que lo habíamos visto antes, pero si ahora nosotros ponemos que x es de la forma e elevado a lambda t, pues nos va a quedar lambda cuadrado más 2z omega 0 lambda más omega 0 cuadrado igual a 0. Y de aquí vamos a poder escribir que lambda es igual a, fijaros que ya el denominador, la ecuación de segundo grado, a, este es el término b y este es el término c, pues el término partido por 2a es simplemente partido por 2, ¿vale? Porque el coeficiente que aparece aquí es el 1, ¿vale? Yo voy a poner aquí así, y aquí aparecerá menos 2z más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido por 2a, que es 2, ¿vale? Aquí simplemente limpiando un poquito con ese 2, aquí este 2 se nos va a quedar en menos z omega 0, más menos, fijaros que aquí aparece un omega 0 cuadrado, que lo puedo sacar de esta forma, factor común omega 0, y aquí poner así la raíz cuadrada de este 4 que aquí aparece, también aparece aquí porque es un 2 al cuadrado. Con este 2 se me va, ¿vale? Y aquí quedará z cuadrado menos 1. Como z es mayor que 1, este número es real. Y la solución, ¿vale?, que nos va a quedar es dos posibilidades para lambda. Voy a borrar aquí.
y es tener un lambda 1 igual a menos z omega 0 menos z omega 0, voy a ponerlo bien, más omega 0 raíz cuadrada de z cuadrado menos 1 y un lambda 2 igual a menos z omega 0 menos omega 0 raíz cuadrada de z cuadrado menos 1. ¿De acuerdo? La solución entonces x de t será de la forma una primera constante por e elevado al primer lambda más una segunda constante por e elevado al segundo lambda. Lambda 2 t. ¿De acuerdo? Bien, hay algo que es importante en los sistemas que nosotros vamos a estudiar. Fijaros que este término de aquí, este término lambda 1 y lambda 2, ¿vale?, van a ser negativos. Aunque aquí aparece un más omega 0, raíz cuadrada de z cuadrado menos 1, este término es mayor. Porque si no le quito 1, aquí sería omega 0 raíz cuadrada de z cuadrado, omega 0z, omega 0z. Si le quito 1, por muy grande que sea z, z cuadrado menos 1 es siempre más pequeño que z cuadrado. ¿De acuerdo? La raíz cuadrada de eso. Con lo cual, esto es menor que 0 y esto es menor que 0. Son términos, si os fijáis en cómo es una función con un número aquí negativo exponencial, ¿vale?, pues van a ser soluciones en general que una vez que definamos las constantes, las condiciones iniciales, van a ser van a tener un fuerte decaimiento. Es decir, a partir en un sistema fuertemente amortiguado, lo que vamos a tener es que no hay oscilación, es decir, que a partir de una posición inicial en el movimiento, en el instante t igual a 0, defino una amplitud inicial del movimiento, x0, ¿vale? Y a partir de ahí lo que va a hacer es decaer sin oscilar hasta una asíntota en el infinito. Para el caso de un sistema sobreamortiguado, pues aquí hemos dejado un fichero en el cual pues, veis que volvemos a poner masa 1, rigidez 1 y ponemos una z, una tasa de amortiguamiento 2, es decir, el amortiguamiento del sistema es el doble del crítico. Es muy sencillo que sigamos por aquí, viendo omega 0. Aquí hay un parámetro que se llama frecuencia angular amortiguada, que es omega 0 raíz cuadrada de z cuadrado menos 1. Volviendo aquí, ese parámetro es esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí se va a llamar frecuencia, digamos, amortiguada. Es omega 0 raíz cuadrada de z cuadrado menos 1. Y introduciendo este parámetro y poniendo pues 20 veces el periodo, ejecutamos y observamos el comportamiento de este sistema. ¿Veis? Es un sistema que se atenúa y va a 0. ¿Vale? Esto es característico de una respuesta sobreamortiguada. Vamos a observar ahora el caso de amortiguamiento crítico. Es el caso en el cual la tasa de amortiguamiento es 1, o bien C crítico, que vimos que valía 2 veces raíz cuadrada de mk, es el amortiguamiento que damos al sistema. En nuestro caso, aunque el sistema se plantea igual, más 2z omega 0 x punto más omega 0 cuadrado x igual a 0, al llegar a las soluciones para lambda, nosotros lo que vamos a tener es que el discriminante, que es, voy a poner así, menos 2z omega 0 entre 2, y más menos voy a poner así indicando 0, porque aquí ponía este término al cuadrado menos este, 4 veces este por este, pero justo vale 0, ¿vale? Con lo cual solo tenemos una raíz, ¿vale? Bien, cuando solamente aparece una raíz en la solución, y es una ecuación que tiene que tener segundo orden, entonces este es un caso en el cual tenemos que completar la base x de t, será de la forma c1 por e elevado a menos lambda
perdonad, antes de continuar, fijaros, aquí he omitido simplemente si z es igual a 1, la única raíz que nos sale es lambda igual a omega 0, ¿veis? Con signo negativo. Por lo tanto nos va a quedar menos omega 0 t, y la segunda, c2 por t por e elevado a menos omega 0 t, ¿vale? Es una solución que tiende a 0 y vamos a visualizarla también en Python en un momento. Fijaros, aquí tenemos el caso de vibraciones para el caso crítico, y en el caso crítico, pues introducido pues, la solución en la cual veis que aparecen exponenciales normales, C1 exponencial menos omega 0t y C2t elevado a menos omega 0t. Ejecutándolo, pues veis que la solución en este caso, perdonad, voy a borrar porque aquí se está superponiendo la del caso anterior, y veis es un sistema que tiende a 0, pero no son exponenciales meramente, ya que aquí habéis visto que aparece este t elevado a menos omega 0t. Vamos a pasar ahora al tercer caso, que es el más interesante para la ingeniería. Vamos a ver ahora el caso de amortiguamiento subcrítico, que es aquel en el que la tasa de amortiguamiento es menor que 1. Nuestra ecuación del movimiento, que se puede expresar así, como 2z omega 0 x punto más omega 0 cuadrado x igual a 0. En esta ocasión, pues las raíces de, si probamos una solución x es igual a e elevado a lambda t, nos va a quedar lo siguiente: lambda es igual a menos 2z omega 0 más menos la raíz cuadrada de 2z omega 0 al cuadrado menos 4 omega 0 al cuadrado partido por 2a. Y en esta ocasión lo que está aquí dentro de la raíz, ¿vale?, es estrictamente negativo, es la raíz cuadrada de un número negativo. Por tanto, la solución es imaginaria y en general va a tener una parte real porque tenemos el menos 2z omega 0 entre 2. Fijaros que lambda va a ser menos z omega 0 más menos i. Y fijaros, se puede volver a sacar omega 0 factor común, raíz cuadrada, en esta ocasión de 1 menos z cuadrado. Podéis comprobarlo, que efectivamente es así cuando introducimos la solución imaginaria. Además, para un número menor que 1, pues 1 menos z cuadrado ya sí es un número que se le puede extraer una raíz porque no es negativo, ¿vale? Todo este parámetro de aquí, ¿vale?, recibe el nombre de omega sub d, como lo he puesto exactamente, sí, omega sub d, y se conoce como frecuencia angular amortiguada. La solución en el dominio del tiempo pues va a tener esta forma: x de t es igual a e elevado a menos z omega 0 t, que multiplica ahora a dos constantes, a por el coseno de este omega d t más b por el seno de omega d t. Alternativamente, estos a y b son constantes reales. Esta expresión se puede poner también así: x de t es igual a e elevado a menos z omega 0 t por a seno de omega dt más omega d por t, ¿vale? Voy a ponerlo bien, perdón. Más phi. Siendo phi lo que se le conoce como ángulo de desfase. Pero aquí las constantes son a y phi, que es el ángulo de desfase, y aquí son a y b, pero mediante simplemente desarrollando el seno de a más b se puede ver que ambas constantes se podrían calcular a partir de estas dos y viceversa.
acuerdo? Bien, ¿cuál es la forma que tiene estas senoides? Pues tienen una forma la cual apreciamos el decaimiento de una amplitud. Vamos a ponerlo así. Observamos el decaimiento de amplitud, pues claramente hay un e elevado a menos z omega 0t, es decir, si nosotros partimos en un tiempo de 0 de una determinada amplitud x0, vamos a observar que esa amplitud va decayendo, pero esta función, que es e elevado a menos z omega 0t, se va a modular con una función seno de omega de t, es decir, esto va a ir haciendo así. De tal manera que la distancia que hay entre dos puntos de paso por cero descendente, o entre dos puntos de paso por cero ascendente, esta distancia va a ser td, que es el periodo amortiguado, y es que td se va a calcular como 2pi partido por omega d, ¿de acuerdo? Pero esto es lo que nosotros esta curva roja es lo que nosotros vamos a apreciar. Es una vibración que va decayendo, y esto es lo que ocurre en los sistemas estructurales. Si ahora os fijáis en este fichero, donde pone vibraciones de un grado de libertad subcrítico, aquí lo que hemos representado es esa solución. Fijaros, voy a dar una tasa de amortiguamiento de 0.005. Las tasas de amortiguamiento, vamos a hacer aquí un recuadro para que veáis algunos parámetros de esas tasas de amortiguamiento. Las tasas de amortiguamiento Z, pues la usamos en ingeniería, por ejemplo, en dinámica de puentes. Nosotros ponemos Z igual al 1% o al 2% para hormigón, para puentes de hormigón. Fijaros cómo se definen las tasas de amortiguamiento. Esto es 0,02, pero las solemos dar en tanto por ciento. Z, por ejemplo, es 0,5% en estructuras de acero. En un puente metálico, en un puente mixto, ese número es 0,005. Es el número que hay que poner, ¿vale? En sísmica, por ejemplo, hay tasas del 5% para sistemas aporticados, etc. ¿Vale? Es fácil que encontremos este Z en la normativa, y aquí lo único que he hecho ha sido poner un 5 por 1000. Lo he puesto muy bajito, ¿vale? He puesto un x0, una amplitud inicial del movimiento 1, ¿vale? Y aquí tenéis la solución con forma de senoide amortiguada, ¿vale? Bien, pues pulsando observamos una función que va decayendo muy lentamente porque la tasa de amortiguamiento es pequeña, ¿vale? Pero va decayendo. Y por aquí, pues lo mismo, pero alterando este dato, si por ejemplo ponemos un 2%, esto es un 2%, y volvemos a pulsar, ¿vale? Ahora ya sí observamos que el decaimiento es mayor. Si nosotros, por ejemplo, ponemos una viga en voladizo, y introducimos una deflexión inicial y soltamos, la viga comenzará a experimentar un movimiento hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, irá recuperando hasta que al final se parará. Si la variable que definimos como grado de libertad es ese movimiento, observaremos que el movimiento sigue perfectamente una ley de ese tipo. Con lo cual, vamos a ser capaces, a partir de ensayos experimentales, caracterizar la tasa de amortiguamiento. Vamos a ver ahora cómo vamos a determinar el amortiguamiento experimentalmente. Es decir, mediante un registro experimental, nosotros, voy a volver otra vez a este caso, en el cual yo obtengo una función y lo que voy a obtener ahora como dato de partida experimental es esto. Cómo a partir de esto infiero el valor de z, en este caso 0,02. Pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fijaros, y vamos a imaginar que esto es un registro experimental en el cual pues tengo dos máximos, un máximo aquí y un máximo aquí,
¿vale? Y la forma de esta curva, pues sin pérdida de rigor, puede ser, como viene ahí, x de t es igual a c por e elevado a menos z omega nt seno de la frecuencia angular amortiguada más ese psi es un ángulo de desfase. Bien, para determinar z, cuál es la z de este movimiento, lo que voy a hacer va a ser fijarme en dos máximos consecutivos, 1 y 2. Luego aprenderemos a hacerlo, esos dos máximos con más, ¿no? Pero en principio dos máximos consecutivos. Esos dos máximos están separados en el eje de tiempos el pseudoperiodo t sub d, o el periodo amortiguado, que es así, 2pi partido por d. Entonces, si yo hago así este ratio de x1 entre x2, x2 será más pequeño, pues no será más que sustituir aquí, como estoy en máximos, ¿vale? El seno toma su valor máximo, que es 1, ¿vale? Entonces será simplemente c por e elevado a menos z omega 0. Aquí debemos de poner omega 0, perdón. Omega 0. T1, porque estamos en este tiempo T1, dividido entre e elevado a menos z omega 0 T1 más el periodo TD. Esto de aquí, nosotros le hemos llamado T sub D. ¿De acuerdo? Esto queda simplemente esto entre esto, y ahora os recuerdo las propiedades de la función exponencial, que simplemente es restar. Es decir, pongo la base e elevado a menos z omega 0 T1, menos por menos es más, z omega 0 T1 más TD. Y claramente esto queda e elevado menos z omega 0 T1 más z omega 0 T1, lo que queda es simplemente z omega 0 TD. Bien. Bueno, pues esto es lo que vale el ratio x1 entre x2. ¿De acuerdo? Si yo ahora defino una cantidad delta, que es el logaritmo neperiano del ratio entre dos amplitudes, este delta se denomina decremento logarítmico. Decremento logarítmico. Este decremento logarítmico es simplemente coger una amplitud, dividirla entre la siguiente y extraerle su logaritmo neperiano. Y vale, como estamos viendo aquí, z omega 0 td. Es decir, z omega 0 y td os recuerdo que vale 2pi partido por omega d, la frecuencia angular amortiguada, que vale a su vez omega 0 raíz cuadrada de 1 menos z cuadrado. Con lo cual omega 0 y omega 0 se va, ¿de acuerdo? Y esto vale 2pi z entre una cantidad raíz cuadrada de 1 menos z cuadrado. Esto es así estrictamente. Lo que ocurre, y siendo así estrictamente, perdonad, yo puedo despejar de aquí z, ¿vale? Fijaros, leyendo por aquí, aquí pone delta igual a 2pi z entre la raíz cuadrada de 1 menos z cuadrado. Bueno, pues de aquí yo puedo despejar y decir que z vale el decremento logarítmico entre raíz cuadrada de 2pi al cuadrado más delta al cuadrado. Bien, esto es cuando se utiliza en el contexto de estructuras de estos sistemas en ingeniería, la tasa de amortiguamiento suele ser un número muy pequeño. Con lo cual, este número de aquí es prácticamente 1. Es decir, que podríamos poner directamente, podríamos poner que delta vale 2pi z, y de aquí despejar y decir que z vale, la tasa z vale delta entre 2pi.
¿vale? O bien de aquí, fijaros que podríamos poner también que este delta cuadrado es despreciable frente a 2pi, ¿vale? En la práctica se va a tomar z igual a delta entre 2pi, ¿de acuerdo? Y de esta forma es como en un sistema donde está así de claro podemos medir el amortiguamiento por vía experimental. Fijaros que hay situaciones, si yo le pongo aquí una tasa de amortiguamiento muy bajita como le puse antes, ¿vale? Lo que observo es que el número que hay entre dos periodos, dos pseudoperiodos consecutivos, aquí abajo tenéis la i, ¿vale? Voy a ponerlo así más grande, ¿veis? Conforme yo muevo el cursor aquí va apareciendo el valor. A lo mejor no soy capaz de definirlo muy bien y me viene mejor, en vez de entre este y este, pues hacerlo para 1, 2, 3 y 4 periodos más adelante, 4 pseudoperiodos más adelante. Bueno, pues si yo lo hago no para dos máximos consecutivos, sino para dos máximos que están separados n veces el periodo, la tasa de amortiguamiento se puede también poner como el decremento logarítmico en n ciclos dividido entre n por 2pi. Vamos a ver esto exactamente, lo digo porque esto os va a hacer falta para el taller que tenéis que hacer, cómo se hace. Fijaros, vamos a suponer que la señal que yo he generado es esta y no tengo ni idea de dónde viene. Hombre, en este caso sí sé que viene de aquí, pero lo que vamos es a reconstruir ese valor 0.005, ¿vale? Fijaros, vamos a verlo. Para reconstruirlo, fijaros que si yo pongo el punto aquí, aquí pone 0.967, más o menos. Y en el siguiente pone 0.93, 0.94, ¿vale? No tiene por qué ser muy preciso. En vez de hacerlo con este, pues lo que voy a hacer es, en este máximo, que es 0. Vamos a verlo ahí, 0.967, lo voy a escribir aquí, x1, perdón. Lo voy a hacer varios ciclos después, ¿vale? Es decir, aquí me voy a ir 1, 2, 3 y 4 periodos. Por ejemplo, ahí, que es 0,85, ¿vale? Prácticamente 0,844, 0,85. Vamos a ponerlo aquí. X tras 4 periodos. Bien. Vamos entonces a formar el decremento logarítmico tras 4 ciclos, que es el logaritmo neperiano de 0,967 entre 0,85. Operando con calculadora, este número sale 0,1289. Pues bien, la tasa de amortiguamiento Z se puede aproximar, así, como delta en 4 ciclos entre 4 veces 2pi, porque hemos empleado 4 ciclos. Es decir, 0,1289 entre 4 por 2pi. Realizando esta operación, obtenemos un valor de 5,13 e-3 significa por 10 elevado a menos 3, es decir, 0,00513. Si tenéis en cuenta cómo he tomado las medidas, tampoco he sido muy preciso, etc., pues claramente estáis viendo, y sabiendo que esto es una aproximación, aquí hay una tasa de amortiguamiento que se parece un montón, ¿veis aquí? A 0,005. Y en ingeniería me valdría decir un 5 por 1000 de tasa de amortiguamiento o un 0,5%. Esto es un 0,5%, ¿de acuerdo? Bien, normalmente en ingeniería no se suele medir desplazamiento, sino que se mide una cantidad muy similar en cuanto a forma de amortiguarse,
que es la aceleración. Es decir, aquí ponemos x 2 puntos y aquí ponemos el tiempo. Podéis comprobar que si la forma de x de t es de la forma e elevado a menos z omega de t por a por el seno, perdón, omega 0, voy a hacer así, por a seno de omega de t más phi, el orden de magnitud de la segunda derivada, ¿vale? Viene, el término fundamental, ¿vale? Va a volver a ser un término en seno y una exponencial, es decir, que lo que domina al final en la serie, cuando la tasa de amortiguamiento es pequeña, la forma de decaer la aceleración es una curva que decae de una forma muy parecida al desplazamiento. Normalmente estas amplitudes las obtenemos a partir de medidas de aceleración, con lo cual el decremento logarítmico lo solemos hacer como registros de aceleración x1, 2 puntos, si por ejemplo aquí es a4, entre x4, 2 puntos, ¿vale? Y se asimila que esto es del orden de el ratio, perdonad, a esto se les trae el logaritmo neperiano, ¿vale? Voy a hacer así. Logaritmo neperiano de esto es muy parecido a logaritmo neperiano en amplitudes, ¿vale? Es decir que el decremento logarítmico se hace para sistemas fuertemente subamortiguados con medida de aceleraciones. Y ahora ya sí, en la práctica que tenéis para el siguiente taller, esto lo vais a tener que hacer con un, digamos, un experimento que se ha ensayado sobre elementos que podríais vosotros mismos hacer en casa, como son un acelerómetro barato. El acelerómetro es un ADXL345 de Analog Device. Os dejaremos un vídeo casero para que veáis un poco el montaje. Y tenemos series que hemos generado tanto implementándolo en una Raspberry Pi. La Raspberry Pi es un dispositivo muy interesante porque es como un pequeño ordenador pero que tiene pines de entrada y salida y entonces pues podemos acoplarle un acelerómetro, etcétera, como con Arduino. Entonces, en las series que yo, por ejemplo, he generado estas series con la Raspberry Pi y el profesor Germán Rodríguez Salido ha generado las series y todo digamos, la implementación en Arduino. Entonces, si os interesa este mundo, pues también preguntadle a él más detalles de esos códigos, cómo se ha hecho, y os dejaremos los códigos en Python con los que se ha hecho la parte de Raspberry Pi. Vosotros no tendréis que generar esas series, sino simplemente os vamos a dar unas series y de una de ellas os vamos a pedir cuál es el valor de la tasa de amortiguamiento que obtenéis por vía experimental.